que este es un diálogo sobre gobernanza de Internet. El formato es distinto. Yo les voy a pedir su indulgencia a todos ustedes, la mayoría abogados, que estamos acostumbrados a hablar mucho, pero va a ser una especie de formato Twitter, ¿verdad? Que tendrán que ser muy puntuales. Entonces, les iré dando el uso de la palabra. Tendrán hasta un minuto para poderse presentar lo que a ustedes les parezca más adecuado sobre su persona, y después no más de 3 minutos. La idea es que podamos estimular, motivar a que las personas participen. Es la idea de un diálogo. Les pido, por eso insisto, la indulgencia, y que ahora vengo como un verdadero representante del dios Cronos. Espero que pues no pierda amistades el día de hoy, pero deben de entender que es un formato sumamente dinámico y ágil. Les voy a recordar cuáles son las temáticas que se abordan en esta mesa. Si bien se llama ciberseguridad, tenemos algunas otras vertientes interesantes. Atribuciones del Estado para la procuración y administración de justicia en el entorno digital, lo que sería la ciberjusticia, lo que sería la implementación del artículo 17 de la Constitución, que la admisión a la justicia debe ser rápida, expedita, gratuita. Cultura de ciberseguridad, el valor probatorio de los documentos electrónicos, que cada vez se presenta de manera más recurrente este tipo de elementos como medios probatorios. El flujo internacional transfronterizo de datos, el maestro Nelson Remolina ya nos expuso algo al respecto. El marco jurídico de los ilícitos en el entorno digital, los retos de la transición a IPv6, es decir, un mejor Internet que sigue siendo un ave de tempestades, estabilidad de la red, ataques informáticos, informática forense y cómputo en la nube. Son los temas que en principio podemos abordar en esta mesa. El orden de exposición es Azucena Sagún, de la Procuraduría General de la República. Tenemos a Jacobo Bello, de la Comisión Nacional de Seguridad, a Juan Carlos Guel, de la Comunidad Técnica, a Andrés Velázquez, de Mática, a Marco Navarro Rivas, de Microsoft, a Luis Fernando García, de la Sociedad Civil, a Alberto Nava, de Infotec, representante de la Academia, y a Alfredo Reyes Kraft, de Bancomer y Amixi. Toca en turno darle el uso a la palabra, y pues sobre todo porque creo que es la única dama, así es que caramba, creo que demasiados hombres habiendo mujeres tan brillantes. Discúlpenos por favor, pero seguramente las demás mesas verán que será al revés, habrá muchas más mujeres que hombres. Entonces, Azucena Sagún, hasta un minuto para presentarse, y 3 minutos que sean ideas realmente que se conviertan en detonantes para que pueda haber participación del público, y después van a volver a hablar. No crean que se va a limitar su presencia solo a 4 minutos, yo sé que ustedes tienen muchas cosas que hablar. Adelante, y tristemente tengo un cronómetro aquí, entonces pues le iré diciendo, si le parece, cuando le quede un minuto, ¿está bien? Y lo diré aquí a micrófono al aire, para que no haya de tarjetitas y pasos. Listo. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Azucena Sagún. Yo colaboro directamente en la Dirección General de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República. Anteriormente también tuve la oportunidad de fungir como subdirectora en el área de tratados de la Consultoría Jurídica de la Cancillería, entonces tengo un poco de visión internacional sobre estos temas que tanto nos importan el día de hoy. Igualmente fungí como encargada de organismos internacionales, entonces la OIT y todos los demás mecanismos que se han mencionado aquí no me son particularmente extraños. Asimismo, bueno, soy licenciada en Derecho, entonces discúlpenme un poco si no trato con la terminología técnica necesaria, pero sí un poco con la jurídica. Entrando un poco en materia, quisiera yo hablar del marco jurídico del entorno digital, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional, mucho se ha hablado que México está muy retrasado en la materia, y para nadie es una sorpresa encontrarnos situaciones en las cuales pues de pronto nuestros agentes del Ministerio Público no pueden actuar. Sin embargo, lo que es cierto es que el Código Penal Federal ya prevé algunas de las conductas que internacionalmente se reprimen a través de diferentes instrumentos de carácter multilateral. Por ejemplo, nuestro Código Penal Federal ya contempla disposiciones sobre terrorismo internacional, sobre localización geográfica en tiempo real de equipos de telecomunicaciones,
desde luego pornografía infantil y el almacenamiento de todo este tipo de material. Y particularmente en el título 9 del Código Penal Federal tenemos el capítulo 2 que se refiere expresamente al acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos. Ahí encontramos que se prevé la penalización de todas aquellas actividades tendentes a modificar o a generar algún tipo de pérdida de la información, sobre todo cuando se trata de aquella que está contenida en los sistemas que corresponden al Estado y en particular a las del sistema financiero. Inclusive quiero resaltar que en materia de cuestiones crediticias es donde más hemos podido avanzar sobre los delitos cibernéticos. Por otra parte, como saben ustedes, bueno, uno de los puntos principales de los ciberdelitos es la cuestión jurisdiccional, porque como ya lo mencionaban esta mañana, cualquier ilícito que se cometa no tiene solamente efectos dentro de un país, sino que tiene efectos en diferentes partes del mundo y no hay fronteras para ello. Entonces, nuestro Código Federal de Procedimientos Penales también establece cuáles son los requisitos y las medidas que deberán de tomarse en cuestiones de jurisdicción. Un minuto. Gracias. Y desde luego, bueno, también vamos muy de la mano con nuestros colegas de la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Ley de la Policía Federal y en materia de telecomunicaciones, igualmente se comentó esta mañana las modificaciones que se están realizando actualmente a la Ley Federal de Telecomunicaciones. En materia internacional tenemos el Convenio de Budapest, adoptado en el Consejo de Europa, y lamentablemente todavía no tenemos el estándar necesario para poder vincularnos, lo cual ha sido una de las tareas más arduas de esta nueva administración, buscar la forma en que México pueda acceder en el corto plazo a este instrumento internacional. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Agradecemos mucho, 3 minutos con 49 segundos. El licenciado Jacobo Bello, de la Comisión Nacional de Seguridad, adelante. Gracias, buenas tardes. Actualmente estoy a cargo de la llamada Policía Cibernética. El nombre oficial es Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Comisión Nacional de Seguridad. Lo referente a ciberseguridad, me gustaría a mí abordarlo en 3 grandes ejes. Desde el punto de vista social hemos visto pues, un gran incremento, un crecimiento del año pasado acá, un poco más del 10% de usuarios de Internet. Tenemos 2.700 millones de usuarios a nivel mundial. Tenemos también pues una generación Y que está arrastrando a esta generación X al uso de estos elementos tecnológicos, y ahí hay un gran problema en cuanto a qué tan preparados esta generación X ante esta generación Y que se vuelve cada día más dinámica y más multitasking, ante una generación X que no está acostumbrado a poder realizar transacciones en la red. El segundo tema vendría a ser los retos tecnológicos. Aquí creo que uno muy importante es el crecimiento exponencial de los dispositivos móviles para accesar a Internet. Esto vuelve más compleja la posibilidad de pues, poder sancionar delitos que se cometen pues, a través de no solamente pues estos dispositivos, sino accesos públicos donde el Internet es gratuito. Ese es uno de los grandes retos. Obviamente el tema del Big Data es otro de los aspectos muy importantes, el cómputo en la nube, y bueno, pues son los elementos que se vuelven un reto ante la capacidad de poder sancionar los delitos que se cometen a través de la red. El tercero es una tendencia muy importante que estamos viendo, que la delincuencia organizada incluso está utilizando este tipo de medios. Mientras vemos crecimientos, por ejemplo, en redes sociales y en los propios usuarios de Internet anuales entre el 10 y el 15%, tenemos crecimientos muy alarmantes. Por ejemplo, en materia de malware, México se está ocupando de los principales países en malware, con un crecimiento del 2012 a la fecha del 300%. En materia de delitos que se cometen a través de Internet, nosotros hemos identificado un crecimiento un poco mayor del 200%. Nosotros tenemos un área de atención ciudadana. Las llamadas que hemos recibido este año han duplicado las llamadas del año pasado.
Todo esto es por delitos que son totalmente conocidos, como ahí nuestro top 10 es los fraudes al comercio electrónico, las amenazas, las extorsiones, pero también tenemos aquellos delitos que tienen que ver contra la seguridad de la información, que el robo de identidad, robo de información, robo de bases de datos, temas de phishing principalmente. Bueno, estos tres ejes pues nos ponen en un reto muy importante, y ante ello pues es muy importante, es prioritario contar con un programa de prevención. Este programa de prevención pues no solamente tiene que ser para los jovencitos, tiene que ser pues para todos los sectores de la sociedad. Estamos trabajando pues con la ABM, con la MIPSI, pues para impulsar acciones contundentes en todos los sectores. También es importante fortalecer a nuestros ministerios públicos, a nuestros jueces, nuestras propias leyes, como ya mencionó Azucena, nuestra relación internacional para que todos estos delitos puedan darse una judicialización y sobre todo pues una sanción, y fortalecer nuestros mecanismos de seguridad cibernética en las dependencias gubernamentales. Bueno, eso sería de arranque. Eso, de arranque, exactamente, oye, muy amable. Andrés Velázquez de Mática, por favor, adelante. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Andrés Velázquez, como decía la Clau hace rato, yo soy @cibercrimen, todos nos van identificando en Twitter. Soy ingeniero cibernético, egresado de la Universidad La Salle, y hace 7 años fundé la empresa Mática, con oficinas aquí en México, que es el primer laboratorio privado de investigación de delitos informáticos de América Latina. Casos que hemos visto en la tele, yo creo que vamos a hablar en esta mesa: jurisdicción, prueba no tangible, y que va a ser muy interesante cómo podemos llegar a aterrizarlo. Dentro de estas frases también hay una muy interesante, y que lo decían hace rato. Bruce Schneier dijo que el problema actual de seguridad de la información no es un problema de tecnología, sino cómo hacemos uso de la tecnología. Y también entendemos que necesitamos ley, necesitamos abogados que conozcan, ministerios públicos que conozcan. Y en ese sentido, cuando lo empezamos a entender desde una perspectiva de hacia dónde vamos, toda tecnología primero fue publicada, todo el mundo lo empezó a utilizar, y después empezaron a voltear a decir, bueno, ¿y cómo vamos a regular? Creo que el tema de regular en Internet va a ser el dolor de cabeza, y que no va a ser algo que vamos a poder llegar a resolver en este día, en estos par de días, sino que el poder llegar a unir todo lo que hemos visto, todas las personas que han participado, y que podamos llegar a tener claramente idea de hacia dónde vamos todos en conjunto, porque hay una realidad. Cada uno de los que vamos a hablar va a querer jalar agua para su molino. Un minuto. Si nosotros podemos llegar a identificar claramente cómo podemos llegar a sumar esfuerzos. ¿Por qué? Porque yo necesito legislación para poder llegar a hacer una investigación y presentar pruebas, pero también necesito una autoridad que estemos caminando hacia el mismo lugar, y que cuando se presente una denuncia o querella llegue hasta las últimas consecuencias. Desde mi punto de vista, que es mucho más técnico, y ahora no voy a hacer magia como he hecho en otros foros, creo que es muy claro que tenemos que trabajar en conjunto. Gracias. Muchas gracias. Sí se vale aplaudir, está bien que sean concisas, pero sí se vale aplaudir. Marco Navarro Rivas, Microsoft, adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A mí me gustaría concentrarme en 3 aspectos importantes de lo que es el tema de ciberseguridad o seguridad en Internet. Uno, qué tipo de cambios hemos visto en los últimos años. O sea, desde hace 6 años, cuando hablábamos de que éramos menos de 20 millones de usuarios de Internet, teníamos la reflexión de cómo podíamos trabajar en estrategias que ayudaran a la ciudadanía a poder tener una mejor cultura de Internet, de seguridad, de navegación, de protección de datos, de productividad, o sea, realmente todo el contexto.
Y lo interesante es que dentro de estos últimos años, hoy de tener antes menos de 20 millones de usuarios, hoy son más de 50 millones de usuarios. Y el problema sigue siendo el mismo, si ustedes lo ven. Tenemos que trabajar en estrategias hacia el ciudadano que nos permitan convertir la estrategia de seguridad en Internet en un modus vivendi como lo vivimos todos los días en la seguridad en nuestra sociedad. Eso no ha sucedido. A mí me ha tocado desde la fundación de Navega Protegido en Internet, que Microsoft lanzó ya hace más de 7 años, el colaborar y el trabajar con más de 35 empresas en México, tanto a nivel de gobierno como iniciativa privada, y lo interesante es ver cómo el ciudadano también ha evolucionado en la forma en la que utiliza los servicios. Entonces, este tema de si hay problemáticas asociadas a robo de identidad, a pedofilia, a explotación de menores, delincuencia organizada, amenazas, extorsiones, si se dan cuenta, sigue en crecimiento, pero sobre todo porque el ciudadano como tal no ha fijado una estrategia fundamental. Hablamos de 3 términos que son fundamentales para todas las organizaciones en términos de seguridad. Es tecnología, procesos y gente. O sea, si nos enfocamos al primer tema de tecnología, el principal reto que tenemos es que estamos hablando de modernización contra tecnología obsoleta. O sea, ¿esto a qué viene? Simplemente, si ustedes se remiten al lanzamiento de Windows XP, fue en el 2001. Al día de hoy lo seguimos soportando desde hace ya más de 12 años. Y esto tiene un impacto directo en todo el tema de las estrategias de seguridad. ¿Por qué? Porque si el usuario no evoluciona tecnológicamente, el hacker, el delincuente de Internet sí está evolucionando. Entonces se vuelven sistemas que son vulnerables, sistemas que son fácilmente penetrables y que al final del día tienen un impacto en toda la integridad de la información y la gobernabilidad que estamos haciendo sobre estos datos. El segundo, legalidad contra piratería. Un país en donde tenemos más del 50% de los sistemas operativos y del software con uso ilegal. Entonces, los derechos de autor, ¿a qué tanto estamos conscientes de que cuando estamos comprando una licencia que nos cuesta 50 pesos, estamos comprando un problema mayor que nos puede costar cientos de miles de pesos? Y el otro, el tema de interoperabilidad, plataforma abierta contra plataforma comercial. Yo creo que es algo interesante y que debe de ser fundamental cuando estamos hablando de tecnología, procesos, gente. O sea, podemos tener y desarrollar en cualquier tipo de sistema operativo, en plataformas abiertas, pero tenemos que tener en claro qué tipo de estrategias de seguridad debemos de llevar a cabo. Muchas gracias. A continuación, Luis Fernando García. Aquí está. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Soy Luis Fernando García, yo soy abogado de derechos humanos y desde esta perspectiva estaré dando mis opiniones. Actualmente me desempeño como consultor independiente en temas de derechos humanos y derechos digitales y en el pasado he trabajado en organizaciones de derechos humanos enfocándome particularmente en temas relacionados con derechos digitales. Desde mi perspectiva de derechos humanos, intentaré ofrecer una visión un poco más crítica de la forma en la que de manera tradicional se abordan las amenazas a la seguridad informática, que son reales y que son muy serias, ¿no? Sin embargo, en la forma en la que se ha abordado estos temas a nivel internacional, se ha detectado amenazas también a los derechos humanos, ¿no? En primer lugar, una problemática es la falta de claridad de los tipos penales, lo cual en muchas ocasiones lleva a la penalización o a la consideración de delitos como delitos informáticos de conductas que o ya se encuentran tipificadas y que en realidad no necesitan una actualización real. Ya están tipificadas muchas conductas que es irrelevante si se llevan a cabo mediante medios informáticos o no, en el tema de la tipicidad, y también otras conductas que, sobre pretexto de actualizar los códigos penales para entrar a la era digital y actualizarlos en el siglo XXI, y todas estas frases
se pretende penalizar conductas que no tienen una estricta relación con la seguridad informática. Es el caso, por ejemplo, de la criminalización de las infracciones a derechos de autor, que probablemente es uno de los defectos más y los pecados más graves del Convenio de Budapest, el cual, desde una perspectiva de derechos humanos, no es un convenio al que necesariamente sea benéfico y sea compatible con las obligaciones de derechos humanos, por lo menos de los estados interamericanos. Y eso debe sopesarse antes de aventurarse a buscar a toda costa la adhesión a un convenio que probablemente no tengas una compatibilidad con tus obligaciones constitucionales y tratados internacionales. Otro punto que me gustaría también señalar es cómo esta falta de claridad en algunos tipos, por ejemplo el tema de acceso no autorizado, ha conllevado a una aplicación y criminalización de conductas de manera desproporcional. El caso, muchos de ustedes probablemente habrán escuchado, el caso de Aaron Swartz en Estados Unidos, el cual enfrentó, antes de suicidarse, enfrentó un juicio en el que podría haber sido incluso recluido por hasta 35 años por el solo hecho de violar los términos de uso de un proveedor de servicios online, que era bajar muchos artículos académicos de una página de internet. Sin duda, probablemente es discutible la licitud y ilicitud de su conducta, pero 35 años es una desproporción. Otro tema importante es cómo la lógica de la seguridad informática o de la ciberdelincuencia tiene una lógica opuesta con la lógica de la vigilancia, y por lo general estas van de la mano, lo cual no tiene mucha lógica. Los estados piden acceso o piden backdoors en ciertos softwares o hardware, lo cual genera a su vez vulnerabilidades que pueden ser explotadas por los propios criminales. Entonces estas dos lógicas tienen que compatibilizarse y tiene que adoptarse una visión mucho más crítica de cómo se abordan estos temas. Y bueno, si hay oportunidad en el futuro, daré algunos conceptos de cómo creo que estos balances pueden lograrse. Muchas gracias. Muchas gracias. Al doctor Alberto Nava, de Infotec. Adelante. Buenos días, soy el doctor Alberto Nava, soy profesor de Derecho Penal y me he interesado por las nuevas tecnologías desde hace más de 15 años. Sobre esto he escrito algunos libros tratando de ir aterrizando los distintos problemas que nos refieren los delitos informáticos. Y al respecto tenemos que encontrar primero que tenemos tres esferas por resolver. La primera en el delito informático es cómo se legisla, cómo lo tipificamos. La segunda etapa es, bueno, cómo se va a investigar y cómo se va a regular esa investigación. Y la tercera, una vez que ya se ha investigado, una vez que ya está legislado, cómo se lleva ante un juez, cuál va a ser el valor de esa prueba. Si de por sí ya tenemos ese problema en particular, debemos de tomar en cuenta que también tenemos otras aristas, como el hecho de que los que hacen las leyes son los migrantes digitales y quienes cometen los delitos o quienes conocen las nuevas tecnologías son los nativos. Entonces, en ese sentido, hay un divorcio en cuanto a la legislación, como la hemos aterrizado. Nuestra legislación es el primero de los grandes problemas que hay en materia de delitos informáticos. ¿Por qué? Porque data de 1999. Se ha corregido o se ha modificado solo para cuestiones financieras, pero su estructura original es de 99. Antes de Budapest, siquiera, imagínense, no tenían ni siquiera ese referente. Y antes de cómo es la red actualmente, antes de las redes sociales, antes del cómputo en la nube, y tenemos un catálogo en el Código Penal Federal atrapado del 211 bis 1 al 211 bis 7, sin mucha efectividad. A una consulta que realicé sobre cuántas consignaciones se habían hecho sobre este particular, la sorpresa fue que solo se había hecho una consignación en 3 años por el 211 bis 3. Y no había certeza de que hubiera una sentencia condenatoria. ¿Qué significa? Que no hay delitos informáticos, que no tenemos ese problema en sí. Ahora,
estos delitos informáticos del Código Penal Federal no aplican para toda la República en materia de fuero común. Tenemos un problema de competencia muy grande porque cada estado puede establecer su propia legislación y en muchos lugares ni siquiera la hay. Robo de identidad está en el Código Penal del Distrito Federal, pero no está en otras entidades. A partir de ese caos ya empezamos a tener un gran problema en materia de seguridad informática. Hemos tenido además, como decía mi antecesor, pifias en cuanto a la regulación de la red. Pifias no en cuanto a cuestiones de propiedad intelectual, que no han encontrado todavía la forma de resolver su gran problema, sino en legislación local, y ustedes deben de recordar los casos como Tabasco, Veracruz, en donde de pronto se focaliza una legislación para tratar de atacar un problema en sí y terminar metiendo una viejita tuitera a la cárcel. Y ese era todo el gran problema que tenía Veracruz. Y lo peor de todo es que se contagió Tabasco. La Suprema Corte de Justicia resolvió ese problema, pero nos dejó evidenciado el hecho de que nuestro sistema de justicia ha cambiado, pero seguimos teniendo un catálogo penal antiguo. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, en esta primera ronda, el doctor Alfredo Reyes Craft de AMIPSI. Adelante. Muchas gracias, Julio, mil gracias, es un gusto estar con ustedes. Pues es difícil ser el último, cuando menos en esta primera ronda. Mi nombre es Alfredo Reyes, vengo representando a la Asociación Mexicana de Internet y a la Cámara Internacional de Comercio, la Comisión de Economía Digital. Hablar de Internet, pues trae muchísimas cosas, hemos logrado grandes cosas, hemos tenido un éxito impresionante, de verdad, nunca visto. Hemos llegado a avances, hemos logrado cambiar muchos, o sea, grandes cambios sociales respecto a el cliente en las empresas. Hoy por hoy podemos personalizar e innovar en cuanto a oferta. Llegamos al time to market, resolución de conflictos con el propio cliente en el tiempo real, mejoras en la calidad de productos, servicios, en la distribución, multicanalidad, gestión remota, integración entre el mundo físico y el virtual, mayor productividad en el ámbito comercial, en el ámbito de organización, nuevas formas de trabajar, cambio cultural, transversalidad en procesos, industrialización, simplificación, transformación de procesos críticos, etc. A final de cuentas, nos damos cuenta de que Internet ha tenido y ha sido, es parte hoy por hoy de nuestra vida. Imaginen solo un día sin Internet. Ahora, Internet no es solamente fierros, tampoco procesos, tampoco equipos, tampoco sistemas de comunicación. Internet va mucho más allá porque atrás de cada una de las computadoras hay una persona. Es decir, influye precisamente la naturaleza social de las personas. Y es en este sentido como yo quisiera pues, platicar de manera muy general sobre los grandes desafíos que pues, trae Internet en nuestra vida cotidiana. Comercio electrónico, la parte de integridad, la conservación de los mensajes de datos, la digitalización de mensajes de datos que nos permitan, en cierto sentido, tener posibilidad de un comercio sin contacto físico, para tratar de que de inicio a fin podamos operar a través de medio electrónico, autenticación, modelos de firma electrónica, accesibilidad a documentos y servicios, productos. Hablamos de legislación. Claro que existe una gran necesidad de legislación, pero ¿quién es el que legisla? El abogado que tiene poco conocimiento de cuestiones técnicas, el técnico que tiene poco conocimiento de cuestiones jurídicas. Requerimos de verdad de abogados que conozcan verdaderamente cuestiones de carácter técnico, ¿no? A veces nos damos cuenta de que hay normativas que resultan ineficaces precisamente por esa dicotomía. Y otra cuestión importante, una cuestión de fondo, una recomendación. Debemos de tener cuidado, sobre todo en esquemas de seguridad y en particular en buscar regular medidas técnicas de seguridad.
¿Por qué? Porque podemos caer en la uniformidad y por ende la generación de un mayor riesgo. Pues yo les agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias. A continuación tendremos un primer bloque de preguntas de no más de 5 preguntas. Tendrán hasta 1 minuto para formularla, no más. Y esas 5 preguntas, después daremos pauta a una segunda ronda de intervenciones. Por favor, si le van pasando el micrófono a la persona que está atrás, una segunda ronda de intervenciones de 3 minutos, en donde en principio se abocarán a intentar responder las preguntas que se hayan formulado por parte del público o, en su defecto, complementar la exposición que tuvieron en la primera ronda. Así es que les sugiero tomen nota de las preguntas. En la parte de atrás veo una persona que levantó la mano, si me hacen el gran favor, y no más de 1 minuto, si no se va a convertir esto en más exposición. Muchas gracias, 30 segundos. Soy León Felipe Sánchez, integrante de la sociedad civil, y mi pregunta es, ¿transmiten la necesidad o la inquietud por legislar? A mí me parece que la ley es tecnológicamente neutral, es decir, regula conductas, no medios, y por lo tanto me gustaría saber un poco más sobre en dónde identifican ustedes que se tiene que legislar y que la legislación actual, considerando este principio de neutralidad, no está cumpliendo con su objetivo. Muchas gracias por respetar el tiempo. ¿Alguien más quiera formular preguntas? Por favor, le pasan a Alejandro. Perdón, ahorita Alex, tenemos otra persona acá. Y luego, por favor, al doctor Pisanti. Adelante, por favor. Si son tan gentiles de identificarse, les agradeceríamos mucho y no más de 1 minuto. Adelante. Sí, mire, soy Leticia Luna, también representante de la sociedad civil. Tenemos una organización que se dedica a capacitar mujeres en condiciones económicas muy bajas. Y realmente aquí tengo una pregunta, por ejemplo, para el señor Marco Navarro de Microsoft. O sea, él está diciendo que es parte de la obligación, entiendo así, o deber del ciudadano que se actualice tecnológicamente, pero si estamos hablando de estas capas de la sociedad, eso no puede ser así. O sea, yo creo que la empresa debería de tener una responsabilidad social. En los lugares a donde estamos llegando, nos prestan los equipos en las escuelas primarias, el equipo que tienen sí es Microsoft, el software que tienen es Altavista, y ellos no tienen posibilidad de actualizar su software. O sea, la piratería reina, por supuesto. Y para el señor Jacobo Bello, que nos dice que se está incrementando hasta en un 300%, por ejemplo, los delitos de malware. ¿No es una opción que se haga más hincapié en el uso de software abierto en instituciones educativas, por ejemplo, en donde a lo mejor no hay que renovar una licencia de antivirus cada año? Eso me parece que es sumamente gravoso para las escuelas primarias en donde estamos llegando. Eso no lo pueden pagar y, digamos, tienen Altavista. Nadie se ha tomado la molestia de actualizarle su software, se los donaron, sí, y ahí se queda. No hay mantenimiento tampoco, no funcionan todas sus computadoras. Tiempo, disculpen. El doctor Pisanti, si le pasan el micrófono, por favor. Tercera. Muy bueno, muchas gracias, doctor Telles. Alejandro Pisanti, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, presidente de la Sociedad de Internet de México. 2 brevísimas provocaciones. La primera, yo coincido y profundizo, le pongo más filo a la pregunta que hizo el licenciado, el maestro León Felipe Sánchez Ambiá. La legislación regula o pretende regular, la eficacia es muy variable, la conducta humana, no la tecnología. Creo que el principio de separación de capas en Internet se puede continuar para llegar precisamente a este punto, es decir, la legislación cómo toca a la conducta y solamente servirse de la regulación de la tecnología para afectar esa conducta o para investigarla. Y segundo, yo creo que están reunidos en este panel las personas más adecuadas para contestarnos dónde en México podemos empezar a hacer públicas las condiciones de legalidad, transparencia, posibilidad de revertir acciones, etcétera, en el caso de la intervención de comunicaciones. Muchas gracias, Alex Pisanti. Aquí tenemos Noé Rián de Juárez, no más de 1 minuto, Noé, adelante. Sí, muchas gracias. Para el doctor Alberto Nava, doctor, ¿tiene usted algún escrito entre los que tiene publicados sobre el proceso para la aportación de pruebas digitales en juicio? Gracias. Sí, buenas tardes. Pedro Santiesteban, de Grupo Foro.
para el doctor Alberto Nava. Dado que siempre la legislación va a ir rezagada respecto a lo que se está haciendo, ¿no sería más sencillo simplificar y que los delitos simplemente se acoten dentro de los 10 mandamientos y de ahí partir? Gracias. Hasta ahorita llevamos 5 preguntas, veo otra mano extendida, de una vez formula y hasta ahí llegaremos al primer bloque de preguntas. Vamos a apresurarnos para que tengan nuevamente oportunidad de plantear. Adelante. Por José Mena, estudiante, a los representantes de las autoridades de Procuraduría y demás, en el caso de la llamada ley de geolocalización, que es creo que modificación en las leyes de telecomunicaciones, si nos podrían explicar sobre el uso discrecional que se están haciendo para el que están facultados para solicitar precisamente geolocalización o datos de los concesionarios de internet y las redes de telefonía, ¿en qué se fundamenta o cómo funciona? Muchas gracias. Bueno, hasta ahí tenemos el bloque de preguntas. Nuevamente le damos el uso de la palabra a nuestros panelistas. Nuevamente disponen hasta no más de 3 minutos para, insisto, abordar las preguntas que se han formulado o en su defecto complementar la exposición que amablemente nos han hecho. Tiene 3 minutos la licenciada Azucena Sábado. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Brevemente trataré de responder algunos de los cuestionamientos, a reserva obviamente de que mis colegas de la mesa pudieran ahondar un poco más en ellos. En cuanto a si las leyes tienen que ser tecnológicamente neutrales, bueno, efectivamente no podemos ser un país en donde haya cosas que se quieran regular a través de las legislaciones. Justamente el propósito de estos diálogos sobre gobernanza en Internet es demostrar que no se trata nada más de medidas que establezca el gobierno, es decir, de legislaciones. Necesitamos un conjunto de mecanismos y de lineamientos, no solo de conducta, sino también de carácter ético e inclusive moral, que las leyes pues no nos van a permitir regular, ¿no? Entonces, para la Procuraduría General de la República, desde luego, el derecho penal es la última ratio, es decir, es el último medio que se debería de emplear. Hay una serie de pasos que se tienen que realizar de manera previa, de conductas educativas, etcétera. Como comentaba esta mañana, pues toda la información que es pública en las redes sociales, nosotros mismos la hacemos de esa manera, ¿no? Entonces, en la medida en que estemos conscientes de la información que estamos aportando, también nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Por otra parte, en cuanto a revertir acciones en el caso de la intervención de comunicaciones y cuál ha sido el papel para la implementación de la geolocalización o el uso de la georreferenciación, sí quiero ser muy precisa en este tema, no es algo que se utilice de manera indiscriminada. Necesitamos como Procuraduría que exista una investigación que esté debidamente fundamentada para poder acudir ante la autoridad judicial, y es justamente el Poder Judicial quien otorga esa autorización para que se intervengan las comunicaciones. De otra forma, la Procuraduría no lo puede hacer. Un minuto. Y simplemente como una mera referencia que tal vez podría ser del interés de todos los aquí presentes, Norton publicó este año un informe donde señala que existen 18 víctimas por segundo de ciberdelitos. En el caso específico de México, las ganancias que derivan de esto se elevan a $2,000 millones. Y esto equivale más o menos a decir que hay 1.5 millones de víctimas diariamente. Simplemente para que estemos conscientes, y el informe está disponible en línea por si gustan consultar. Muchas gracias. Gracias. Licenciado Jacobo Bello, 3 minutos. Gracias. En lo referente a la pregunta del malware y este crecimiento, quisiera dejar claro que por un lado tenemos delitos que los delincuentes lo que hacen es utilizar precisamente principalmente Internet para llevar a cabo este tipo de delitos, como pueden ser extorsiones, como pueden ser fraude al comercio electrónico, fraudes nigerianos y otras modalidades, amenazas. Y quiero distinguir los que son aquellos donde los delincuentes, los ciberdelincuentes, y no quiero decir hacker porque hacker es alguien que tiene conocimientos avanzados, entonces podemos decir que hay hackers buenos y hackers malos, delincuentes. Ellos han visto una gran oportunidad a
través de este código, de este malware, de poder tener ganancias muy importantes. La ONU estimó el año pasado en 350 mil millones de dólares las ganancias por temas de malware. Esto ante una estimación de 850 mil millones de dólares en lo que es ganancias de la delincuencia organizada por lo que es narcotráfico, en lo referente a cocaína y marihuana. Estamos viendo que es un crecimiento muy alarmante de este tipo de actividades, y aquí no importa si tienen software comercial o software libre. Le comento, este año de todos los ciudadanos que nos han llamado, el 55% es porque fueron atacados a través de un malware. El más representativo y mal llamado fue el virus del policía, donde los usuarios al entrar a páginas principalmente de pornografía o páginas de libros, de descarga de libros, pues lo que hacen estos delincuentes cibernéticos pues es poner un virus, es poner ahí un tipo de malware. Y al descargarse, pues tuvimos cientos de llamadas donde el ransomware no dejaba funcionar el equipo y les pedían 2,000 pesos que fueran al Oxxo a comprar su tarjetita electrónica, que este es otro tema del dinero electrónico. Ahorita tenemos también otro tipo de ransomware que lo que está haciendo es a la pequeña y mediana industria, sus servidores, bloqueárselos y pedirles hasta $5,000 porque les cifra la información. Entonces, bueno, si ustedes ven cuántas aplicaciones hay para esos equipos, tenemos más de 850,000 aplicaciones disponibles. Y igual también pues, para el mundo abierto. Entonces, bueno, el malware se está volviendo pues un riesgo si no tenemos esa cultura del cuidado en qué es lo que instalamos y cómo cuidamos nuestros dispositivos para navegar en Internet. Muchas gracias. Andrés Velázquez, 3 minutos, por favor. Yo creo que yo daría un paso atrás y siendo no abogado y respondiendo un poquito a lo que preguntaba don Felipe y Alex, hay que entender claramente que los delitos informáticos per se no existen. Son delitos que son auxiliados por medios digitales o donde se ve afectado algo que está contenido en un medio digital. Entonces, el gran problema que tenemos, y a lo mejor fui yo erróneo cuando dije que yo necesitaba el tema de legislar, es porque necesitamos tener claramente identificado el procedimiento para la aportación de pruebas y cómo se va a validar dicha prueba. ¿Por qué? Soy profesor del INACIPE y el capacitar a ministerios públicos en cómo aceptar una prueba digital y cómo verificar que la contraparte no la haya modificado y que claramente pueda llegar a decir sí, es válida, e incluso explicarles que un correo impreso no es una prueba digital, a veces cuesta mucho más trabajo que cualquier otra cosa. En Colombia, y no sé si todavía anda por acá el expositor anterior, tuve la fortuna de participar en revisiones de la Ley 1273 del 2009 de delitos informáticos, y no solo eso, tuve la fortuna de crear la unidad de inteligencia policial de la Policía Nacional de Colombia a partir de la obtención de los computadores de Raúl Reyes, el brazo financiero de la FARC. Cuando entendemos que la información es un bien, también podemos llegar a legislar acerca de ella. Uno de mis grandes problemas hoy en día es robar información de esta computadora y no es algo tangible, no es un bien como está actualmente legislado. Y al final de cuentas preguntaban acerca de por qué todo esto. Si no denunciamos cuando alguien nos roba información o cuando tenemos una situación donde está involucrado un medio electrónico, tampoco puede llegar a haber un entendimiento y una enseñanza hacia los ministerios públicos, hacia los jueces, para poder llegar a perseguir. Un minuto. Comentaba Luis hace rato, hay un caso que esté documentado de toda la información que le dieron, no sé si lo haya solicitado por transparencia o algo. Nosotros hemos llevado muchos más casos donde hemos podido llegar a hacer un concurso de delitos donde metemos violación a sistemas de información. ¿Por qué no están apareciendo? No lo sé. Y muchos de esos casos, al final, lo que pasa es de que no se castiga por la violación de sistemas de información porque fue lo que no se pudo llegar a probar. Y entonces yo creo que esa es la parte que me toca ver. Para finalizar,
hay que recordar un tema particular. Cuando nosotros éramos pequeños y caminábamos por la calle, nuestros padres nos dijeron que cuando viéramos a alguien sospechoso nos cambiáramos de acera. Hoy en día, ¿quién nos enseñó a nosotros, a los legisladores y a los niños, a navegar en Internet? Tenemos que empezar con educación. Gracias. Muchas gracias. Marco Navarro Rivas, por favor. Sí, algo que hemos hecho en los últimos años a través de Navega Protegido en Internet es poner como Microsoft mucho enfoque en los estudiantes, en las escuelas. Es donde hacemos nuestra mayor inversión. Somos una empresa socialmente responsable que trabaja, tiene programas de donación de software a escuelas. Tenemos incluso muchos casos de éxito, como es el caso de Conalep, en donde la plataforma de productividad de Office 365 fue donada a Conalep, y a la vez hicimos una capacitación para más de 300,000 estudiantes. Entonces es interesante que se acerquen a los programas que tiene Microsoft. Uno de ellos es también el programa para las asociaciones, en donde a través de tupuedesmexico.org también podemos apoyar. Algo que me llama la atención es software comercial versus software libre. Al final del día hay un componente que es el poder manejar las actualizaciones, y eso es responsabilidad del usuario. O sea, si el usuario no acepta una actualización del sistema operativo, nosotros no podemos hacer nada. Un Windows Update que no se llevó a cabo deja una posibilidad para que exista algún tipo de ataque. El tema de malware que usted comentaba se propaga principalmente por la adquisición de software ilegal. O sea, es difícil explicarlo, pero aquí tenemos muchos expertos técnicos. Simplemente el haber hecho una modificación en el software para violar una licencia también permite que se puedan insertar ahí software malicioso que tenga alto riesgo, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma es respetable cuál es la tendencia hacia dónde se va a ir la escuela, pero sin cultura navegación de seguridad en Internet, creo que cometemos el mismo error. Nos vamos del lado tecnológico, perdemos de vista el lado de nuestros procesos, de cómo como ciudadanos debemos de proteger nuestra información. Es nuestra información, o sea, no es del gobierno, no es de la iniciativa privada, es nuestra, es personal. Entonces ahí es donde tenemos que poner mucho en claro cómo actuar. Nosotros tenemos un programa de regalar el antivirus. El antivirus es gratuito, no tiene ningún costo, y aún así la reflexión cuando hacemos una analogía, podemos llegar a nuestra casa, ponerle 4 chapas a la puerta, esas 4 chapas cerrarlas todos los días, y si un día llegan y nos tocan a la puerta y no preguntamos quién y abrimos la puerta y nos asaltan, pues de nada sirve tener el mejor firewall, el mejor antivirus, cualquier sistema tecnológico si no sabemos cómo utilizarlo, ¿no? Entonces sí es interesante, sobre todo ya para cerrar, el que se acerquen a la iniciativa que tenemos, que es Navega Protegido en Internet. Vamos de manera gratuita a las escuelas, creamos talleres, seminarios, cursos, en donde el objetivo primordial es que tanto el estudiante, el profesor y el padre de familia tengan en claro cómo deben de actuar en una estrategia dentro de lo que es la integridad y seguridad en Internet. Muchas gracias. Gracias. Luis Fernando García, por favor. Gracias. Voy a tratar de responder de manera global varias cuestiones, solamente diremos sobre lo que dice Alejandro y León, porque creo que están en lo correcto, en el sentido de que muchas ocasiones se intenta criminalizar la tecnología y no la conducta humana en la utilización de tecnología. Y creo que el ejemplo más claro de eso son los tipos penales que internacionalmente tratan de criminalizar la utilización de medidas de elusión, y eso tiene que comprenderse que la utilización de medidas de elusión no necesariamente debe ser criminalizada, porque muchas veces es utilizada para cuestiones legítimas, para proteger la privacidad, para ejercer el derecho a libertad de expresión de manera anónima, que es algo que de manera reciente ha sido explorado y ha sido reafirmado por ejemplo, los relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión en sus declaraciones conjuntas o en
en sus informes y que es algo que hay que rescatar. Ahora, sobre el tema de intervención de comunicaciones privadas y geolocalización, que se hicieron varias preguntas sobre eso, creo que sí es importante, voy a diferir un poco con algunos en esta mesa, en el sentido de que sí existe una disonancia entre la interpretación constitucional del derecho a la privacidad de las comunicaciones, de la inviolabilidad de las comunicaciones y lo que dicen las leyes en este momento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico la primera sala, en dos casos recientes, en el amparo en revisión 1621-2011 y en la contradicción de tesis 194-2012, ha ido desarrollando un esquema sobre la protección de la inviolabilidad de las comunicaciones, en concreto de que tanto el contenido como los datos de tráfico de comunicaciones se encuentran protegidos por el artículo 16 constitucional y por tanto para tener acceso a ellos se necesita una orden judicial, una autorización judicial. Y ahora está pendiente la acción de constitucionalidad en el tema de la geolocalización. Aquí lo que quiero diferir es que en el Código de Procedimientos Penales y en la Ley Federal de Comunicaciones vigentes, el acceso a datos de tráfico de comunicaciones y el acceso a la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil no prevé la autorización judicial, lo cual ya dice de constitucionalidad esos artículos. Afortunadamente, estamos en proceso de revisión de esos dos ordenamientos jurídicos. Está en proceso un Código Nacional de Procedimientos Penales y una nueva Ley Federal de Comunicaciones, y hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que hay iniciativas en relación a la Ley Federal de Telecomunications que están reconociendo, por ejemplo, los principios internacionales sobre la aplicación de derechos humanos en la vigilancia de las comunicaciones, que pueden visitar en la página de internet necessaryandproportionate.org. Pero por el otro lado, el anteproyecto de la Comisión del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ha sido publicado hace 2 semanas, replica lo que está vigente y no subsana las inconstitucionalidades y los efectos amenazantes de la utilización de estas herramientas sin las salvaguardas adecuadas como el control judicial, transparencia, etc. Muchas gracias. Doctor Alberto Nava, 3 minutos, por favor. Gracias. Bueno, comienzo por responder las preguntas directas. Para empezar, agradezco pues obviamente la oportunidad de hacer el comercial. Sí tengo un libro que se llama La Prueba Electrónica en Materia Penal, y de ahí pues obviamente podrá encontrar algunos principios rectores que hemos propuesto para este tipo de tecnologías. Por otro lado, respecto a la pregunta de si pudiéramos partir de los 10 mandamientos para acá, pues obviamente así comenzaron todos los tipos penales, y actualmente nada más en el ámbito federal tenemos más de 1097 tipos penales distintos. Entonces, también debemos de recordar que independientemente de eso existe algo que se conoce como principio de taxatividad, establecido en el artículo 14 constitucional, y que fue precisamente lo que permitió precisamente que la Corte anulara delitos tales como los de alarma social o alerta social de Tabasco y de Veracruz, en los cuales no había taxatividad, era muy confuso, son ambiguos, y lo único que pretendían era castigar a una usuaria de Twitter. Por lo que respecta a la prueba electrónica, a la que hacemos referencia, pues la prueba para empezar debe de tener 2 ejes rectores. Uno, y precisamente coincido con la pregunta del maestro Pisanti, es que la prueba debe tener licitud en la obtención, licitud en la forma en que se obtiene la prueba a tratar. Y la segunda, pues obviamente dentro de la licitud tiene que ver con que la intervención de comunicaciones está prohibida constitucionalmente, salvo con algunos requisitos o excepciones que le permiten al Estado hacer una intervención de comunicaciones o poder aportar una prueba en una comunicación en juicio. Por otro lado, el otro eje rector es el procesamiento de la cadena de custodia, en la cual, pues obviamente, quien hace el tratamiento de esta clase de procesos, pues debe de cubrir con ciertos requisitos para tratar de que no haya tanta manipulación como la hay en este tipo de elementos. Yo creo que han sido muchísimos los esfuerzos, se ha criticado mucho Budapest, por ejemplo, pero ni siquiera se han atrevido a discutir Budapest. Ni siquiera hemos estado en la puerta o en la antesala de firmar o no firmar, de reservarse o no reservarse algunos puntos,
porque finalmente siempre existe la posibilidad de firmar un tratado y el propio Tratado de Budapest permite la reserva. Gracias. Gracias. Finalmente, en esta segunda ronda, Alfredo Reyes Caro. Gracias. Bueno, pues yo quisiera hacer un comentario particular sobre, bueno, ya han respondido casi todas las preguntas, pero yo quisiera hacer hincapié en dos, la de Alejandro y León Felipe, en relación con el tema de neutralidad tecnológica, considerando primero qué se debe de entender por neutralidad tecnológica, qué entendemos por neutralidad tecnológica en términos del Acuerdo Internacional sobre Neutralidad Tecnológica de Costa Rica, al cual participó México en 2003. Y en ese sentido, la cuestión es de que ninguna disposición legal o orden de autoridad, o sea, aquí hace referencia a la ley o al orden de autoridad, podrá exigirte la inclusión de una tecnología específica, ¿no? O sea, no podemos exigir que se utilice o que se genere el uso de una determinada tecnología, ¿no? Entonces, por orden de autoridad o por disposición legal. Hay, pues, precisamente por esto, y esto lo habíamos comentado, la ley debe de ser tecnológicamente neutra, es decir, no podríamos incorporar en la ley, decir, oye, pues si tú quieres, pues que te diré firmar electrónicamente, pues debes de utilizar Word, por favor, o sea, para poder firmar electrónicamente. No podría, por más que Bill Gates estuviera muy contento. Seguramente el de Marco, ¿no? Por más que pues Bill Gates estuviera muy contento, también el del pingüinito iba a estar medio molesto. Iba a decir, oye, ¿por qué carambas estás obligándome a utilizar Word para firmar? Y en ese sentido se entiende, cuando menos en el ámbito de esta normativa, la neutralidad tecnológica, que es completamente distinta a la neutralidad en la red a la cual se va a hacer referencia en este. Es importante considerar que es muy bonito hablar de neutralidad tecnológica y verla así como concepto, pero si nos detenemos a pensar cuestiones muy particulares como pudiera ser la factura digital, la comprobante fiscal digital, pues vemos que pues, han tratado de generar un comprobante fiscal digital en un dispositivo que no sea una PC o que no sea, una PC. Entonces, la verdad es de que hay algunas cosas en las que todavía tenemos mucho que aprender y mucho que trabajar respecto de temas como neutralidad tecnológica, sobre todo en ámbito de algunas disposiciones fiscales. Gracias. Muchas gracias.